Déjame le cambio porque no se estaba grabando nada ahorita. El poder de la historia bíblica. Las historias, hermanos, una historia bien contada tiene bastante poder. Puede influenciar a personas, puede causar miedo, puede causar pánico. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta el día de ayer, a todas las personas que vivían en Hawái les llegó un mensaje a su celular. A lo mejor ustedes no se dieron cuenta porque no les llegó a ustedes. Ya ve cómo cuando una niña, un niño se pierde o se lo llevan, se activa la alerta Amber y le llega un mensaje a su celular y ahorita ya le llega a todos y hasta aparece cancioncita por todos lados. Bueno, así les llegó a la gente de Hawái ayer. Y el mensaje era el siguiente. El mensaje era: busquen dónde esconderse, o busquen dónde protegerse, porque acaban de ser lanzados misiles a la isla. Entonces hubo bastante pánico en toda la isla. Gente estaba que no lo podía creer. El gobernador del estado de Hawái tuvo que salir y decir: fue una falsa alarma. Estaban probando los sistemas de emergencia y un joven que estaba encargado de ello le aplanó el botón equivocado y mandó el mensaje a todos. Una historia tiene bastante poder, hermanos. Bastante poder. A mí me toca recoger a Mimis, a Eric y a Marian de la escuela. Y siempre que se suben al carro, siempre me dicen: hermano, ¿qué vamos a hacer hoy? Y cada vez hacemos algo diferente. Y el otro día les dije: les voy a contar una historia mientras llegamos a la casa. Y me acuerdo que Eric me volteó y me dijo: no, hermano, tú nomás me quieres espantar. Y dije: no, déjame te cuento una historia. No, nada más me quieres espantar. Déjame te la cuento. Y dijo: no. Y empecé a contar la historia. Y la historia continuó hasta que llegué al punto que se le olvidó que lo quería espantar. Y Eric estaba nada más viéndome, escuchando. Y luego hasta me dice: ¿y qué más pasó? ¿Y qué más pasó? Hasta que llegamos a la casa y de repente volteé y le dije: ¿qué crees que pasó? ¡Ay! Brincó. Y dice: mi corazón. Y dice: mi corazón. Y le dije: no, que ya sabías que te iba a espantar. Entonces una historia, hermanos, bien contada, puede lograr bastantes cosas. Y la historia de la Biblia, hermanos, la historia que la Biblia nos cuenta, no es la excepción. Al contrario, son las historias con más poder y que realmente pueden cambiar a las personas. La historia bíblica enseña lecciones valiosas. Váyase a Salmo 78. Salmo 78. La historia bíblica, las historias bíblicas enseñan lecciones valiosas, hermanos. Lecciones muy valiosas. Váyase al Salmo 78. Vaya al Salmo 78. Y fíjese bien lo que dice Salmo 78, versículos del 1 en adelante. Y ahorita le voy a enseñar los versículos acá. Pero voy a leer primero del 1 al 11. Del 1 al 11 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generaciones contumas y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios de su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado. Entonces, hermanos, primero que nada, Dios, hermanos, tiene el poder de librar a sus hijos de cualquier peligro que enfrentan. La historia de la Biblia nos cuenta y nos muestra
que Dios tiene el poder, hermanos, de librarnos de cualquier problema que nosotros tengamos. ¿Qué dice el versículo 12 al 16? Dice, delante de sus palabras hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, después estuvo las aguas como un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Hermanos, Dios tiene el poder para sacarnos de cualquier situación, de cualquier problema que podamos tener. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos esta confianza para con Dios. Había escuchado una vez, y yo creo que ya se lo había mencionado anteriormente, pero no hay ningún problema para conmigo decírselo. El problema, hermanos, el problema no es que Dios no tenga el poder. El problema es que muchas veces nosotros lo limitamos. El problema es que muchas veces nosotros no le buscamos. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos la fe. ¿Cuál es la historia que está contando ahorita David a los suyos? ¿Cuál es la historia que David nos está contando en Salmo 78? Bueno, nos está contando la historia de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está enfrente el Mar Rojo y detrás está el ejército de los egipcios y el pueblo no sabe ni para dónde ir. No pueden ir para enfrente, no pueden ir para atrás. Y yo no sé si alguna vez en su vida usted se ha sentido así. Yo no sé si alguna vez en su vida usted se ha sentido atrapado, en el cual ya no sabe ni para dónde darle, en el cual ya no sabe ni qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento en el que me siento paralizado, en el que no tengo ni la menor idea cuál es el siguiente paso que voy a tomar? Si doy un paso atrás me va mal, si doy un paso enfrente me va mal. Confía en Dios. Confía en Dios. ¿Qué pudo haber pensado el pueblo de Israel? Aquí vamos a morir, aquí vamos a quedar, ya no vamos a poder salir adelante. Y dice que Dios abre el mar como si fuera un montón de tierra, de arena. Y el pueblo de Israel pasa, llegan al desierto, y estando en el desierto, alguno tuvo que haber dicho, ¿y ahora qué? ¿Ahora de dónde vamos a sacar el agua para beber? Y dice que Dios les dio agua todo el camino. En los días soleados, proveyó de nubes, proveyó de un humo que los tapara del sol. En los días oscuros, las noches oscuras, una columna de fuego que los iluminara. Ahora déjeme le hago una pregunta a usted. ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para... Si yo le hiciera esta pregunta, ¿qué es Dios para mí? ¿Un simple amuleto de buena suerte? ¿Algo a lo que voy cuando solamente me encuentro en problemas? ¿O realmente ha convertido a Dios en su guía? ¿Realmente ha convertido a Dios en su protección? Hermanos, no puedo venir a Dios solamente cuando las cosas están mal. Así no funcionan las cosas. No puedo venir a Dios solamente cuando me siento encerrado y no sé cómo voy a encontrar la salida. Así no funcionan las cosas. O le busco a Dios siempre, o a lo mejor pienso que yo lo puedo hacer por mí mismo, que yo solo lo puedo hacer. Hermanos, Dios siempre provee. Dios siempre provee de todo lo necesario. ¿Qué dice el versículo 17 al 31? Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra él, contra el Altísimo en el desierto, dice. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí he herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo?
Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no había creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Hermanos, Dios provee. Dios da de todo lo que usted necesite. Y esto lo hemos mencionado y lo quiero volver a mencionar. No quiero que confunda las cosas que queremos con las cosas que necesitamos. Dios nos provee de todo lo necesario. Dios provee, hermanos. Ojalá y pudiéramos tener la misma fe que Abraham tuvo. ¿Verdad? Cuando Abraham, Dios le pide, vas a tener que sacrificar a tu hijo, no puso peros, no dijo nada, dijo, ok, vámonos. Le dijo a su hijo, síganme, le dijo a sus siervos, a sus criados, vénganse conmigo. A mitad del camino le dijo a los criados, quédense aquí espérenme. Yo voy con mi hijo y vamos a ofrecer holocausto. Y van subiendo a donde iban a ofrecer el sacrificio. Y Isaac se da cuenta que no llevan nada, ningún animal que vayan a matar. Le dice, padre, ¿dónde está el animal? Y Abraham dice, Dios proveerá. Dios proveerá de lo necesario. Hermanos, no quiero que se confundan aquí. Dios provee, pero no tiente a Dios. Lo que el pueblo de Israel estaba haciendo era tentar a Dios. El pueblo de Israel sale de Egipto, ya miraron todo lo que Dios puede hacer, y todavía dicen, ahora nos va a poner mesa en el desierto, ¿de dónde vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer? Dice que Dios trae maná del cielo y está cayendo maná, no tienen que trabajar por él. ¿Se imaginan que usted tuviera hambre? Dice, traigo hambre, déjame salgo afuera para agarrar un tantito maná otra vez, ¿verdad? Porque el maná caía del cielo. Solamente tenían que salir afuera y recolectarlo, no tenían que trabajar por él, no tenían que pagar por él, no tenían que hacer intercambio por él, no tenían que hacer trueque, nada. Solamente salían por él. Y de repente dijeron, pues está bien el maná, pero ya me aburrí. Estaría bien que nos dieran un poquito de carne. ¿No puedes, Dios? ¿No puedes darnos carne? Y dice que la ira de Dios se encendió. Y primero les demostró que sí podía. Y cae, prácticamente está cayendo carne del cielo, hermanos. Las aves están bajando y caen ahí. Y pueden comer de todas estas aves que está trayendo Dios. Y dice que todavía tenían el alimento en el estómago. Cuando Dios mata a los más robustos, quiere decir a los que se aborrezaron más, a los que comieron de más. Órale, tengan cuidado los que van al buffet. Se crean. Pueden desquitar la comida. Pero sí, hermanos. Esta es la realidad de las cosas. Dios nos da protección, Dios nos provee de lo necesario, pero muchas veces, volvemos a lo mismo, no buscamos la protección de Dios. Dios tiene el poder sobre todos nuestros enemigos. Dios tiene el poder sobre todos nuestros enemigos. Una persona puede venir y hacer lo que quiera. Y puede hacerle daño, puede herirlo, puede lastimarlo. Hay personas que se pueden burlar de Dios toda su vida. Está bien, búrlense de Él. Pero solamente llegan hasta donde Dios quiere. Cuando Dios dice, ya no,
ya no más. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a las orugas, a la oruga sus frutos y sus labradores a la langosta, y las labores, perdón. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Fíjate que lo que está haciendo aquí David. David dice, no puedo creer que hayan visto el poder de Dios. Y David, hermanos, nos está haciendo una recapitulación de todas las plagas que llegaron a Egipto. No sé si se dio cuenta de eso. David está dando una recapitulación de todas las plagas que llegaron a Egipto. Y yo sé que alguna vez usted ha dicho, ¿cómo el pueblo de Israel no se dio cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo y todavía lo tentaban? Lo mismo está diciendo David aquí. David dice, no puedo creerlo. Que Dios los sacó de Egipto, que vieron el poder de Dios, el poder que Dios tenía. No puedo creer que vieron cómo abrió Dios los mares y dejó pasar el pueblo de Israel. Y luego cuando venía el ejército de Egipto, deja caer las aguas sobre ellos. No puedo creer que se les haya olvidado que Dios les entregó las tierras en las que ellos viven ahora, por las cuales no tuvieron que trabajar. Fueron entregadas a ellos. ¿Se acuerda el mandato que Dios le dice a Josué? A Josué le dice, Josué, sé fuerte y valiente, porque lo que viene va a estar difícil. Tú vas a tener que entregarle la tierra prometida al pueblo de Israel. Y vas a tener que repartir cada tierra. Perfecto, está bien, yo lo hago. Y dice David, no puedo creer cómo se les olvidó todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y aún así le dieron la espalda a Dios. Y a lo mejor usted está, no puedo creerlo. Y déjame le digo algo. A usted le puede pasar lo mismo. Puede tener una vida llena de bendiciones. Si yo le dijera que usted recordara los problemas más difíciles que ha tenido en su vida, yo estoy seguro que en todo el problema usted podría ver la protección de Dios ahí. Hermanos, cada vez que yo trato de recapitular mi vida y me doy cuenta de la posición en la que me encuentro hoy en día, del lugar donde estoy, de donde Dios me tiene, y no puedo evitar ver toda la protección de Dios a lo largo del camino, todo el trabajo que Dios ha hecho en mi vida, y estoy casi seguro que ha hecho un trabajo similar en la suya. Y muchas veces le hemos dado la espalda a Dios también. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de darle gracias? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de visitarle, de adorarle, de cantarle, de orarle? Dice David, Dios los sacó de su problema y se olvidaron de él. ¿Cuántas veces nos ha sacado Dios de los nuestros y hacemos exactamente lo mismo? Lo olvidamos. Lo dejamos atrás.
Hermanos, Dios juzga a su pueblo también. Dios juzga a su pueblo también. Déjeme lo muestro. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Va a haber un día, hermanos. Va a haber un momento en el cual nosotros también vamos a tener que dar cuentas por nuestras acciones. Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Póngase a pensar en su vida. Póngase a pensar en lo que ha hecho. Póngase a pensar en qué situación o en qué posición se encuentra en estos momentos. Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cuando llegó el día del juicio, no le fue bien. Déjame le hago una pregunta. ¿Cómo cree que le va a ir a usted? Muchas veces llegamos a vivir nuestra vida como que vamos a vivir para siempre, como que no va a haber un día en el que vamos a tener que dar cuentas por nuestras acciones. Cada quien va a dar cuentas por ello. Acuérdese. Si una cosa está segura en el hombre es que tenemos que morir. Si no es que viene el Señor antes. Si no viene el Señor antes, cada uno de nosotros tiene que morir y dar cuentas por ello. Ahora, yo le mostré todo esto. Yo le dije, Dios nos provee protección, Dios nos provee de lo necesario, Dios se libra de los enemigos, Dios trae juicio incluso a su propio pueblo cuando se olvidan de Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué le fue mal a Israel? Quiero que se ponga a pensar en esto. ¿Por qué le fue mal a Israel? Acuérdese, el título del sermón era El poder de la historia bíblica. El poder de la historia bíblica. ¿Por qué le fue mal a Israel? ¿Por qué me llega a ir mal muchas veces a mí? Simple, hermanos. La falla más grande de Israel fue olvidar las historias. Se les olvidó. Se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos. Se les olvidó lo que Dios les había mandado. Se les olvidó todo lo que les había sucedido. Se les olvidó todo lo que habían recorrido. Se les olvidó que el lugar en el que estaban ahí porque Dios los había puesto ahí. Se les olvidó. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se les olvidó. Que no se le olvide lo que Dios ha hecho por usted. Y que no se le olvide lo que Dios puede llegar a hacer todavía. Hermanos, vale la pena contar y repetir estas historias antiguas. Créamelo, vale la pena. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, usted tiene una obligación para con sus hijos. Y si no tiene hijos, pues usted tiene una obligación para con los jóvenes de la congregación también. ¿Ok? Necesitamos repetirlas a las generaciones venideras. Fíjese bien. Ya la obra hispana, hermanos, aquí en Pine Tree lleva 5 años. ¿Qué va a pasar? O no sé, póngase a pensar. ¿Dónde ve la congregación en 20 años?
si el Señor todavía no viene? ¿Dónde ve la congregación en 20 años? Hermanos, eso depende de los jóvenes que estamos preparando hoy. En 20 años, pues quién sabe si estemos aquí, hermanos. Quién sabe si usted o yo estemos aquí, pero una cosa sí estoy seguro. Estoy seguro que la obra va a continuar. Yo creo fielmente en la obra que el Señor está creando aquí. Entonces ya no depende de usted ni de mí, sino de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero es su trabajo y es el mío y es el de todos los que estamos aquí. Preparar a las generaciones venideras. ¿Qué es lo que dice Éxodo 10? Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Moisés, pon atención a lo que va a suceder, porque va a ser tu trabajo el recordarle estas cosas a tus hijos. Y no nada más a tus hijos, también se las vas a recordar a tus nietos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ojalá que estemos preparando a las generaciones que vienen. ¿Por qué tienen poder las historias bíblicas? Porque les enseñan a los jóvenes errores que otros cometieron para que no los cometan ellos. No le garantizo que lo van a escuchar. Usted puede pasarse toda una vida hablando con sus hijos, diciéndole: no cometas este error, yo ya pasé por ahí, yo no quiero que tú cometas lo mismo, aprende de lo que me pasó a mí, y muchas veces cometen el mismo error. Y yo sé que usted quisiera con todo su corazón que no lo hicieran, pero aquel que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Aquel que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Hermanos, necesitamos contar al mundo alrededor nuestro las historias bíblicas. O sea, que lo quieran oír, a lo mejor no lo quieren oír, pero su trabajo es hablarlo. ¿Cuál es la historia más hermosa de toda la Biblia, hermanos? ¿Cuál será la historia más hermosa de toda la Biblia? Si pusiéramos todas las historias que la Biblia cuenta, si pusiéramos todas las historias que la Biblia enseña, ¿cuál sería la historia más hermosa? Déjame se la cuento. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la historia más hermosa de toda la Biblia? El Evangelio. Porque es la única historia que viene con poder de salvación. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, cuando habla en la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, les dice: yo ya les prediqué el Evangelio, ¿lo recuerdan? Hablamos acerca de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la historia más hermosa del mundo. Porque el Hijo de Dios bajó a la tierra y murió por sus pecados y murió por los míos. Y sufrió por usted. Le dieron de latigazos. Le pusieron una corona con espinas. La corona con espinas no creía que entraba muy fácil. Dice que tendría que usar un palo para meter la corona. Lo hicieron cargar su propia cruz, una cruz que le correspondía a usted, no a Cristo. Lo clavaron a la cruz. Se burlaron de él mientras estaba en la cruz. ¿No que eres el Hijo de Dios? A ver, que tu Padre mande una legión de ángeles para que te baje.
se burlaron de él hasta el momento en el que murió. Y aún así sigue siendo la historia más hermosa de la Biblia, porque le trajo salvación a usted. Es así de simple. Cuando Pablo habla a la iglesia de Corintios, le dice: porque no me interesó saber nada de ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Mi único interés es predicarles el evangelio. ¿Qué cree? No siempre van a querer escuchar la gente. La gente no siempre va a querer escuchar el evangelio. Pero ¿sabe lo que dice Dios? ¿Sabe lo que dice Dios? Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. La gente muchas veces no quiere oír. Pero esto no significa que usted no tenga que predicar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Te encarezco delante del Señor y de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, instruye con toda confianza y doctrina. Porque vendrán tiempos en los cuales la gente apartará de la verdad su oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué cree? Ese tiempo ya está aquí. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, predica cuando quieran escuchar y cuando no quieran escuchar, también. Y por último, hermanos, necesitamos contarlas mutuamente entre nosotros. Necesitamos contar las historias mutuamente entre nosotros. ¿Por qué? Dicen: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra andando a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Dice: vas a reunir a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños. Y si hay algún turista por ahí, si hay alguien que no es de la ciudad, tráelo también, para que escuchen y teman a Jehová. Y si hay alguno de tus hijos que no ha oído la palabra, que no supo la historia, tráelo para que aprenda también. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros Pablo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué creen? Es nuestra obligación como cristianos contarnos estas historias para crecer, para animarnos, para madurar, para seguir adelante. No se dé por vencido. ¿Está falto de sabiduría? Pídala a Dios. ¿Está desanimado? Lea la Biblia. Alguien dijo una vez: no, es que Dios no me habla. No, es que usted no escucha. Dios ya ha hablado y habló por medio de sus escrituras. El problema es que no las leemos y no aprendemos y no crecemos y nos quedamos igual. Vamos a ponernos de pie, hermanos, mientras vamos a